De nuevo con ustedes, tuvimos, como pasa a veces con estas reuniones virtuales a través de Zoom, problemas con el Internet, en Costa Rica, por supuesto, no en Alemania, pero regresamos con ustedes. La pregunta que te había hecho que estaba antes de que hiciéramos ese corte involuntario, era que si las diferencias culturales tan grandes, y lo puse por grandes regiones, ¿verdad? Porque en cada región además están las diferencias culturales entre los distintos pueblos, pero esas diferencias están siendo tomadas en cuenta a la hora de hacer las grandes discusiones en el Tribunal de Justicia Internacional o entre los juristas, entre ustedes, para ver cómo acomodar los distintos accionarios que va desde los tribunales al manejo de las víctimas, a las reparaciones. ¿Por dónde anda la discusión y qué se ha avanzado en el tema? Y si lo de Colombia, por ejemplo, va a servir en alguna medida a este tipo de reflexiones. Bueno, pues en gran manera yo diría que no se toma en cuenta porque en ciertas cosas también es imposible tomar en cuenta todo porque el Tribunal Penal Internacional, por ejemplo, tiene sus reglas su reglamento procesal que tiene que seguir y es igual para todo el mundo, para todo acusado, para toda persona que venga. Hay ciertas cosas que se pueden acoplar o diferenciar según el contexto, por ejemplo, en las reparaciones, ellos pues hacen una investigación de cuáles son las necesidades que se podría dar y eso cambia de lugar en lugar, aunque hasta ahora las reparaciones que han dado son mínimas. Pero yo creo que lo importante es que muchas veces cuando pensamos en estos crímenes ya lo asociamos directamente a la Corte Penal Internacional o a la Corte en Yugoslavia o en Ruanda. Y lo ideal sería que estos casos no lleguen a la Corte Penal Internacional. Por esta misma razón. Por ejemplo, lo que está haciendo Colombia tiene unos casos que están siendo examinados como tal vez posibles situaciones en el futuro, casos ante la Corte Penal Internacional, pero eso se daría el caso de que llegaran ahí solo si el gobierno colombiano y Colombia no hace algo con estos casos, ¿verdad? Que es el principio de complementariedad. Los estados siguen siendo los primeros responsables en hacer algo con estos casos. Digo hacer algo, la idea primera es hacer un juicio, ¿verdad? Y meter a estos responsables a la cárcel, porque esa es la idea que tenemos. Pero, por ejemplo, si en un país y en un contexto se decide hacer algo muy diferente, pues ellos tienen todo el derecho de hacerlo, mientras que yo diría que lo que se tiene que ver, y esto la CPI tendrá que verlo en cuanto tengamos más situaciones, es que sea satisfactorio para las víctimas, en primer lugar, y para la sociedad. Si, por ejemplo, las víctimas deciden que para ellas sería suficiente tener otra vez como un tipo de comisión de la verdad, con una verdadera verdad. El problema de las comisiones de la verdad es que muchas veces han sido hechas en el momento donde hay un partido político en el poder, entonces hay ciertas personas que son llamadas, los diferentes cómo han funcionado es siempre diferente, cuáles son las consecuencias también son diferentes, qué se les da a las víctimas y reparaciones y no reparaciones. Por ejemplo, en cada lugar ha sido muy diferente, en algunas se les han dado reparaciones monetarias altas, en otros países no se les ha dado prácticamente nada. Por ejemplo, en Perú les han tratado de dar, ahora después de la Comisión de la Verdad, se les han tratado de dar reparaciones, ya sea colectivas o individuales, a la población, sobre todo quechua, que fueron los más afectados por los años de conflicto. Pero yo creo que siempre, es por eso que lo ideal sea siempre el país mismo, el que tome las riendas de su proceso y que haya un diálogo. Muchas veces tiene que ser nacional porque después de esos conflictos prácticamente todo el mundo ha sido involucrado. Yo diría que dándole siempre una presencia estelar a las víctimas, que al final son ellas por las cuales hacemos esto, porque también muchas veces decimos que estos crímenes son contra la humanidad y son contra todos y todos sufrimos y por eso es que son tan graves que es algo que a todo el mundo le tiene que importar. Sí y no, porque al final los que más les sigue importando son a las personas que directamente sufrieron de ellos. Entonces yo creo que a estas personas se les tiene que seguir oyendo y viendo qué es lo que se quiere. Por ejemplo, yo tuve problemas con abogados porque ciertas víctimas, ellas
querían decir lo que dijeron, lo que les pasó, pero no querían ir ante la corte. Y para los abogados era muy importante que fueran porque ellos querían y que ella entendiera que era necesario. Yo, no se le puede obligar. Si la persona no quiere, pues hasta ahí llegó el caso y no lo llevamos y no lo incluimos en las listas que teníamos. Pero es algo muy difícil porque mucha gente que está atrás de estos procesos muchas veces quiere hacer avanzar cosas, lo que hasta cierto punto puede entender, lo que llamamos en inglés strategic litigation, ¿verdad? Que es simplemente litigar para hacer avanzar la jurisprudencia, para hacer avanzar los derechos, lo que en ciertos momentos se necesita, pero entonces tenemos que tener a las víctimas de verdad detrás de eso. En ciertos casos están, en otros casos creo que no se les toma tanto en cuenta y se toma más en cuenta lo que nosotros creemos sería lo mejor para ellas. Entonces yo creo que habría que siempre primero ver qué es lo, por ejemplo, estoy hablando de muchos casos, pero por ejemplo, ahora con el caso de Myanmar, que es algo que se está hablando muchísimo, ¿verdad? Si se crea otro tribunal, hay un mecanismo que está ahora, hay 3 diferentes mecanismos que están investigando y viendo haciendo que eso. Cuando uno lee, porque yo no trabajo en este caso, pero cuando leo, lo que las víctimas más quieren es el poder regresar de donde las echaron, ¿verdad? En el estado de Rakhine, y algunas quieren la nacionalidad, que les den la nacionalidad de Myanmar. Eso no será nunca, podrá ser hecho por un tribunal internacional. Un tribunal internacional no logrará hacer eso nunca. Yo no sé si se les está explicando esto, ¿verdad? Porque ustedes ven, hay este montón, porque cuando llegan estos tribunales hay todo un mecanismo que se pone en marcha de ayudantes humanitarios, de ONGs, de gente, o sea, toda gente muy bien intencionada, de abogados que llegan, todo el mundo les quiere hablar. Las pobres personas no entienden absolutamente nada de lo que les está pasando y muchas veces no les preguntan directamente qué es lo que ellas quieren. Muchas veces puede ser que o sea, que ni siquiera quieran tener un juicio y hacer esto más grave, ¿verdad? Pero nosotros, yo como abogada, pues uno pone con la idea, no, hay que meter a esta gente a la cárcel, hay que acusarlos, Por eso hay todas estas ideas también con las amnistías, que para nosotros jamás se pueden hacer una amnistía con este tipo de criminal, ¿verdad? Y tenemos una larga jurisprudencia que dice, no, amnistías para este tipo de crimen, no. Pero yo me pregunto, en África, cuando hay un conflicto abierto a donde están matando y violando a gente, quemando pueblitos, que no para desde hace 20, 30 años, ¿qué sería más importante? ¿El parar esas hostilidades ya? Y si la única manera es decir, bueno, es una amnistía, no lo vamos a meter a la cárcel a usted que está matando y violando a gente, mientras que pare y ya no mate a más personas. O decir, no, esto no podemos porque nuestro sentido de justicia es tal que decimos, esta persona tiene que ir a un tribunal de justicia. Perdón, y además, cuando uno sabe que hasta los buenos que están combatiendo a los malos, hacen tales atrocidades como los malos. Además, hay muchos niveles, pero yo creo que eso es algo que bueno, todo esta área que tengo de trabajo es algo que es muy nuevo, es algo que o sea, empezó desde Nuremberg, pero en realidad empezó en los años 90 y yo creo que estamos aprendiendo y viendo muchas cosas y yo creo que nada podemos hacer terminantes y decir esto tiene que ser así o esto tiene que ser así o en este contexto no es posible o en este contexto es posible. Nosotros en América Latina pues es algo muy homógeno y creo que sí tenemos como una idea de lo que queremos para justicia, lo que las víctimas son muy también, ellas mismas están muy empoderadas y pueden hablar por sí mismas y decir no, queremos esto, como en Colombia, como en El Salvador, como en Guatemala, como en Perú, pero en otras regiones creo que tienen que ir a su propio paso y no ser que nos metamos nosotros a decirles cosas. Ver, por ejemplo, en Camboya en un momento lo que la gente necesitaba el día a día era poder comer y que las personas pudieran comer y darle de comer a sus hijos. Y no el estar pensando en X o Y, de ir a la capital para hacer estas cosas. Yo creo que también los contextos son muy diferentes. Al final sí, queremos siempre que haya algún tipo de justicia, pero como lo decía en algún momento, yo creo que hay muchas diferentes ideas de lo que es la justicia y deberíamos de abrirnos más a eso y oír más a las víctimas. Yo creo que simplemente tenemos que oírlas Las más. víctimas de los dos bandos, de los ganadores, de los Todos, vencedores y de los perdedores. Porque ahora que está saliendo información de las millones de mujeres, niños violados en Alemania por los ejércitos aliados, bueno. Por ejemplo, sí, bueno, aquí en Alemania es algo que es muy conocido porque prácticamente todas las familias saben que cuando entraron, ya fueran los rusos de un lado o los americanos del otro, hubieron miles de mujeres que fueron violadas, porque así ha sido siempre
en todos los conflictos armados, es algo común, pero sí, es algo que tenemos que ver. Se nos fue el tiempo. Se hicieron muy cortos estos últimos 10 minutos. Eleonor, mil gracias por entregarnos una horita en tu tiempo y además como mamá de 4 niños, 1 bebé incluso, sabemos de tus ocupaciones, pero esperamos que podamos volvernos a reunir y puedas compartir con todos nuestros oyentes